Bienvenidos a la séptima sesión de nuestro estudio de la pactología. Y hoy vamos a seguir estudiando la doctrina del pacto de redención. Pero antes de eso es importante que recordemos dónde estamos en este estudio, ¿no? En la última sesión lo que tratamos de hacer era construir un puente entre el pacto de obras y el pacto de redención. Es decir, que por medio de Génesis 3 y por medio de las semillas de misericordia que encontramos en ese capítulo, tratamos de conectar los dos pactos para reconocer que no estamos hablando de doctrinas distintas ni doctrinas separadas, sino toda esa doctrina está conectada. Y por eso tenemos que ver que hay una lógica, que hay conexión, que hay razón por estudiar esos pactos y estudiarlos en este orden. ¿Okay? Entonces tratamos de construir un puente entre los dos pactos y después de eso lo que vimos era una definición por un teólogo, un pastor que se llama John Fesco, J.F. Fesco. Entonces esa era una definición del pacto de redención de una manera más específica. Entonces estudiamos brevemente esa definición, pero a la misma vez no buscamos el fundamento bíblico en esa definición. Era para comunicar las ideas del pacto de redención. Y después de eso vimos algunas críticas sobre ese pacto de redención. Es decir, que al estudiar ese tema deberíamos tener mucho cuidado y por eso queremos ver cuáles son las críticas o las inquietudes en cuanto a este pacto de redención. Y la razón por hacer eso es porque en consideración de esas críticas, hoy estamos listos para examinar el fundamento bíblico de este pacto de redención. ¿Okay? Entonces, hoy hay un solo objetivo, y ese objetivo es estudiar el fundamento bíblico del pacto de redención. ¿Okay? Y en eso, al inicio, tenemos que reconocer que nuestra forma de estudiar el pacto de redención va a ser diferente que el estudio que hemos tenido con el pacto de obras. ¿Ok? Entonces, va a verse un poquito diferente. Es decir, que con el pacto de obras, lo que hicimos era estudiar los primeros 3 capítulos de Génesis, sobre todo. Sí, usamos otros textos de otras partes de la Biblia, pero el enfoque estaba allí en los primeros 3 capítulos de Génesis. ¿Okay? Entonces, era un estudio de teología bíblica, siguiendo el orden, siguiendo la historia de la Biblia para capturar, para entender y para estudiar esa doctrina del pacto de obras. Pero al llegar al pacto de redención, vamos a ver que es un estudio diferente. Y la razón por eso es porque el pacto de redención, como hemos visto en la última sesión, es algo que se ocurre fuera del espacio y fuera del tiempo. Es un pacto eterno, fuera de la creación de Dios, fuera del universo, en esos sentidos. Es decir, que el pacto de redención es el trasfondo de toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Y si el pacto de redención es el trasfondo de todo, deberíamos esperar de que toda la Biblia tiene marcas, tiene semillas, digamos, de ese pacto de redención. Y es por esa razón que no podemos enfocarnos simplemente en un pasaje, en unos capítulos o en un libro de la palabra de Dios, sino lo que queremos hacer es tener un estudio de toda la Biblia. Y ese tipo de estudio tiene un nombre. Es la teología sistemática. Es decir, que queremos ver toda la palabra de Dios para capturar una doctrina, para entender una doctrina que está allí.
Es decir, que obviamente no podemos leer toda la palabra desde Génesis a Apocalipsis, entonces tenemos que elegir algunos textos para ayudarnos en ese estudio. Entonces sería un estudio sistemático. Hay un sistema para entender el pacto de redención. ¿Ok? Entonces vamos a notar que es un estudio diferente en este pacto. Pero también tenemos que reconocer por qué estamos hablando de un pacto eterno fuera del espacio del tiempo. Realmente es algo incomprensible. Es decir, que hoy vamos a tratar de establecer un fundamento bíblico de esta doctrina, pero en todo eso tenemos que recordar que es una doctrina últimamente que es incomprensible. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revela lo que Él quiere mostrarnos a través de ese estudio. Y es una advertencia, entre comillas, porque también hoy vamos a notar que es un estudio teórico. Y es decir, que vamos a notar de que estamos hablando de muchas teorías, de muchas, no sé, pensamientos que no son tan concretos. Y la razón por eso es porque es un pacto eterno, es incomprensible. Pero quiero animarles en el sentido de que en 8 días, con el favor de Dios, vamos a estudiar las aplicaciones e implicaciones de ese pacto de redención. Entonces estoy pidiendo su paciencia de que hoy vamos a ver cosas teóricas en el fundamento bíblico, pero en 8 días vamos a ver las aplicaciones de este pacto tan importante, ¿ok? Entonces les pido mucha paciencia en el estudio hoy, porque el fundamento es importante para capturar las aplicaciones de este pacto, ¿ok? Muy bien. Entonces, para cumplir este estudio sistemático, lo que vamos a hacer es usar nuestra definición del pacto. La definición que hemos visto en este estudio, queremos aplicarla a la palabra de Dios de una manera sistemática. ¿Ok? Entonces, para hacerlo, tenemos que recordarnos cuál es nuestra definición de un pacto. Y está aquí en la pantalla. Nuestra definición en esta clase, otra vez, no es infalible, no es perfecta, pero es lo que estamos usando como herramienta, es que un pacto es un acuerdo vinculante que establece identidades, define obligaciones y garantiza sanciones. ¿Ok? Entonces queremos dividir esa definición y aplicarla al pacto de redención. ¿Ok? Primero, es un acuerdo. Entonces, esa doctrina, específicamente hemos usado el título Pacto de Redención. También creo que en algunas sesiones les mencioné de que tiene otro nombre, en latín, Pactum Salutis, que es latín para pacto de salvación. ¿Okay? Pero hay otro nombre también que podemos encontrar en los teólogos históricos, y ellos usan el término para describir el pacto de redención, consejo de paz. Consejo de paz. Y eso se encuentra, y la razón por eso, se encuentra en Zacarías 6:13. Menciona algo de un consejo de paz en ese texto, en ese profeta. Entonces, los teólogos a veces usan consejo de paz para describir ese consejo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el pacto de la redención. Entonces, si han escuchado de varios nombres como Coseus o Witzius o Toretín, son teólogos que usan esa frase, consejo de paz. Y ellos usan Zacarías 6:13 como una defensa, como un argumento para entender el pacto de redención. Bueno, yo pienso personalmente, estoy hablando personalmente, que Zacarías 6:13 puede ser de ayuda en ese estudio del pacto de redención, pero para mí creo que tenemos otros textos más claros, tenemos otras defensas más claras en cuanto a esta doctrina. Pero la razón por mencionar ese nombre, hay 2 razones. Primero, es que
reconozcamos que hay varios nombres del mismo concepto, ¿no? Y la segunda razón es porque yo creo que esa palabra consejo captura bien esa idea de un acuerdo. ¿Ya? Si pensamos en un consejo de personas, ¿no? Significa que ellos tienen un propósito en común. Ellos tienen un fin en común. Es un acuerdo para lograr una meta, ¿no? Entonces, todos los términos que usamos para esa doctrina, pacto de redención, pactum salutis, consejo de paz, está capturando esa idea de un acuerdo. Y la pregunta obvia, es, ¿qué es ese acuerdo? Y hasta ahora no hemos llegado al punto de tener toda la información, todas las herramientas para definir lo que es ese acuerdo en el pacto de redención. Pero ahora tenemos que responder no a la pregunta ¿qué es el pacto?, sino ¿cuándo es el pacto de redención? Y esta pregunta tiene mucho que ver con lo que vimos en la última sesión. Entonces, permítame leer algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Más tarde en Efesios, en el capítulo 3 de Efesios, dice, del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces hay mucho misterio en esas palabras, ¿no? Segundo Timoteo, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y otro texto, primera de Pedro 1:2, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Entonces, hasta ahora no podemos definir el pacto de redención, pero podemos responder a la pregunta, ¿cuándo es el pacto de redención? Y claramente está en la eternidad. Tenemos que estar muy claros con esa idea. Es un pacto hecho fuera del espacio y del tiempo en la eternidad. Y todos los textos que leemos en cuanto a la elección, al misterio, al plan de Dios, está hablando de algún tipo de acuerdo, de algún tipo de plan, de algún tipo de pacto que es eterno. Y en eso podemos reconocer que ese plan, lo que sea, ese plan requiere 2 o más personas. ¿Ya? Eso es una definición de un acuerdo, ¿no? O es una parte de una definición. Hay que ser entre 2 o más personas un acuerdo. Entonces hemos llegado hasta allí en nuestra definición. Y la otra parte de la definición dice que es un acuerdo vinculante. Entonces, cuando pensamos en un vínculo conecta 2 cosas, por lo menos 2 cosas, ¿no? Entonces, la pregunta que tenemos es, ¿quiénes son las partes del pacto de redención? Entonces, si es un acuerdo y está vinculando 2 o más personas, ¿quiénes son las partes, las personas de este pacto? Y en eso, históricamente podemos reconocer 2 perspectivas. 2 perspectivas que responden a esa pregunta. ¿Quiénes son las partes del pacto de redención? La primera perspectiva dice eso, de que el pacto de redención es un pacto entre Dios el Padre y Dios el Hijo, entre las 2 personas de la Trinidad. El Padre y el Hijo. Podríamos llamar a esa perspectiva una perspectiva cristocéntrica. Entre el Padre y el Hijo. La segunda perspectiva dice que el pacto de redención es entre las 3 personas de la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un pacto entre las 3. Entonces, históricamente hay 2 perspectivas. Y hay muy buenos teólogos que siguen en las 2 perspectivas.
Y podríamos llamar a la segunda perspectiva una perspectiva trinitaria. ¿Okay? Entonces hay una perspectiva cristocéntrica entre el Padre e Hijo y una perspectiva del pacto de redención trinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿por qué hay dos perspectivas? Si estamos hablando del mismo pacto, ¿por qué hay dos perspectivas de quiénes son las partes de este pacto? Eso significa que, no sé, la perspectiva cristocéntrica es más o menos trinitaria que la otra. O es decir, que la perspectiva trinitaria es menos cristocéntrica que la otra. Estamos diciendo de que hay una diferencia en esa doctrina y hay una división y un lado es más correcto o más santo o mejor que el otro. No, lo que podemos ver en las dos perspectivas es que los dos lados, las dos perspectivas, están enfatizando aspectos distintos del mismo pacto. Déjame ilustrar eso. Pensemos en el bautismo por un momento. Y primero vamos a ir a Mateo 28. Entonces, ustedes pueden abrir sus Biblias a Mateo 28. Mateo 28, estaremos específicamente en el versículo 19. Y esa es la gran comisión, ¿no? Y Jesús dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces la misión es muy clara, el bautismo es muy clara, se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero llegamos al libro de Hechos. Hechos 1, el versículo 38. Entonces, por favor, acompáñenme allí. Hechos 2, el versículo 38. ¿Qué dice Pedro en su sermón en el día de Pentecostés, no? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, una pregunta. ¿Encontramos una contradicción ahí? ¿Hay un choque? ¿Hay un conflicto? Pedro está predicando herejías, porque mira, Cristo dice que debemos bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero Pedro está allí diciendo a la gente, hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo, pero no dice nada del Padre y del Espíritu Santo en eso. Entonces, ¿qué está ocurriendo allí? Es decir, que Jesús es más trinitario, pero Pedro es más cristocéntrico, y hay un conflicto entre los dos. Lo que está ocurriendo es que podemos ver la unión entre el pacto de redención, un pacto eterno, fuera de espacio de tiempo, y su unión con el pacto de gracia. Es decir, que no hemos estudiado todavía el pacto de gracia, pero en este tema y en esos pasajes podemos ver de que hay una unión con lo que ocurre fuera del espacio del tiempo, con lo que ocurre en el espacio, en el tiempo, en la historia de la iglesia, en la historia de redención. Hay una conexión allí y la conexión es esta, de que Jesucristo es la cara del pacto de redención. En otras palabras, Jesucristo, quien es el mediador, como vamos a ver, pero no lo hemos estudiado, Jesucristo como el mediador y representante en el pacto de gracia es la cara, es la encarnación del pacto de redención. El pacto de redención que no podemos ver, tocar, entender concretamente, Jesucristo en su encarnación es la cara, es la manifestación del pacto de redención. Entonces, cuando Jesús habla del bautismo y cuando Pedro habla del bautismo, no hay un conflicto allí. No están presentando
dos formas distintas del bautismo, sino ellos están predicando desde dos aspectos diferentes. El bautismo, pensando en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una perspectiva desde los cielos, pensando en el pacto de redención. Pero en las palabras de Pedro en su sermón, el bautismo en el nombre de Jesucristo es desde una perspectiva terrenal, una perspectiva humana, hablando de la misma cosa, hablando de la misma redención y salvación, pero desde dos perspectivas distintas. O podemos pensar en las bendiciones, ¿no? Algunas bendiciones que nosotros escuchamos en esta iglesia que son más trinitarias, ¿no? En la bendición misma hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y en otras ocasiones hablamos de dos de las tres personas de la Trinidad en una bendición, o una de las personas de la Trinidad. Y todos son parte de la palabra infalible de Dios. Entonces, no están en contra, sino son aspectos distintos, aspectos diferentes de la misma cosa. Y es así con las perspectivas cristocéntricas y trinitarias en cuanto a quiénes son las partes del pacto de redención. ¿Ok? Entonces, lo que necesitamos ver es que las dos perspectivas son bíblicas, son ortodoxas, y uno no es herejía y otro no, o uno no es mejor que el otro. Las dos perspectivas son bíblicas. Y segundo, para que estemos claros en ese estudio, por los motivos de este curso, vamos a mantener la perspectiva de que las partes del pacto de redención son las tres personas de la Trinidad. Entonces, nuestra perspectiva en ese estudio será de que el pacto es entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, es un acuerdo vinculante entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También encontramos que el pacto establece identidades. Por ejemplo, ya hemos usado en esta clase y en toda la historia de la iglesia, ¿no? Los términos y los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos términos mismos implican una identidad. Son títulos. Un título es una identidad de algo o alguien, ¿no? Y también, como hemos visto en las otras sesiones, es que una identidad, cualquier identidad, con una excepción, cualquier identidad se basa en una relación. ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, mi identidad como padre, yo tengo esa identidad porque está en relación a mis hijos. Ellos son hijos, llevan ese título porque están en relación a sus padres. Cada identidad se basa en una relación. Y aquí en el pacto de redención, lo que encontramos es que ese mismo pacto está estableciendo identidades entre las tres personas de la Trinidad. Y esas tres identidades están en el contexto de una relación entre sí. El Padre es el Padre en relación a la Trinidad. El Hijo es el Hijo en relación a la Trinidad. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo en relación a la Trinidad. Entonces, el pacto de redención está estableciendo esas identidades, identificando las relaciones entre ellos. Porque la única identidad que no se basa en una relación es la identidad de Dios mismo, que es Yahvé. Es yo soy. Ese título, ese nombre, esa identidad no está en relación a nada. Y por eso es así, yo soy. Y es muy misterioso, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que su identidad, eres lo que es. No importa la relación con cualquier otra cosa. No hay nada más que puede cambiar su identidad como el gran yo soy. Pero por medio del pacto de redención, se puede identificar la relación de las personas dentro de la Trinidad.
Y eso es importante porque tenemos que mantener la esencia, la sustancia de Dios, que Él es un solo Dios, con la idea de las personas de la Trinidad. Por ejemplo, cuando pensamos en qué es Dios, estamos haciendo una pregunta de ontología. Perdón, no tengo esa palabra allí. Pero ontología viene de dos palabras en griego, ¿no? La primera palabra es ontos, que significa ser. S-E-R, ser. La segunda palabra, logia, tiene que ver con el estudio. Entonces, la ontología es el estudio del ser. Entonces, al estudiar la doctrina, la teología, una pregunta de ontología es ¿qué es Dios? Y para responder esa pregunta, ¿qué es Dios? Él es uno solo. Es un solo Dios. Por ejemplo, leemos en nuestro catecismo, el catecismo de Westminster, pregunta 4. ¿Qué clase de ser es Dios? Dios es espíritu. Es infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Entonces, en términos de ontología, el ser de Dios, Él es un solo Dios. Pero llegamos al pacto de redención y encontramos que podemos distinguir entre las tres personas de Dios. Es decir, que en la ontología la pregunta es, ¿qué es Dios? Y en cuanto al pacto de redención, la pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Tres personas. El Padre en relación a la Trinidad, el Hijo en relación a la Trinidad y el Espíritu Santo en relación a la Trinidad. Y es por esa razón que hay dos preguntas más en el catecismo. Pregunta 5. ¿Hay más de un Dios? No hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Pregunta 6. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? En la divinidad hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas son un solo Dios de la misma sustancia, iguales en poder y gloria. Es decir, y la razón por estudiar y enfocarnos en esas cosas es porque tenemos que entender las identidades de las personas de Dios pactualmente. Porque si tratamos, vamos a estudiar más de eso en 8 días, en la próxima sesión, pero si tratamos de separar el pacto de redención de las identidades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, caemos en mucha confusión y en muchos problemas. Porque podemos pensar en la ontología de Dios, de quién es, de que hay un Padre, hay un Hijo y hay Espíritu Santo, y eso indica de que ¿quién es mayor? El Padre, ¿no? Y el Padre tiene que dar vida al Hijo, porque eso es nuestra concepción. Y el rol del Espíritu Santo es de que, es el Espíritu Santo, ¿eso significa que el Padre y el Hijo no son espíritus o qué está ocurriendo? Entonces, al momento de separar el pacto de redención de las identidades de las personas de la Trinidad, caemos en muchos problemas, en herejías incluso. Entonces, por esa razón que al inicio de ese estudio, en la primera sesión, les dije de que la teología del pacto, la pactología, nos ayuda a entender aún la Trinidad, que es algo misterioso y sigue un misterio. No estoy diciendo que ahora tenemos todas las respuestas, pero estoy diciendo que el pacto de redención nos ayuda a entender la Trinidad. Un solo Dios en tres personas. Y esas tres personas en relación a la Trinidad. ¿Ok? Déjame leer este pasaje para terminar esta sección. Mateo 3,
que es el bautismo de Jesús, ¿no? Mateo 3, 16 y 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me ha complacido. Sin entendimiento del pacto, ese versículo sería muy confuso. Porque aparte del pacto de redención, podría parecer que hay un orden en la Trinidad, que realmente uno es más importante que otro, o tiene más poder o más gloria. Uno tenía que crear al otro. Entonces hay que recordar y entender ese pacto de redención para entender textos así. Y vamos a ver otro texto, no hoy, sino en 8 días. ¿Ok? Entonces, el pacto de redención establece las identidades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También en nuestra definición decimos que un pacto define las obligaciones. Entonces, en otra sesión, no me acuerdo cuál, pero hablamos de la idea de que una identidad identifica una relación, y esa relación identifica también un propósito, un rol. Entonces, cuando pensamos en el rol de un padre, tenemos pensamientos, ¿no? Hay implicaciones. Cuando pensamos en un hijo, hay pensamientos que tenemos en cuanto a su propósito, su rol, su papel. Y en eso, lo que estamos diciendo es de que el pacto establece identidades, y eso nos ayuda a entender la ontología, el ser de Dios y las personas en la Trinidad. Pero al llegar a esa parte de la definición, vamos a hablar de la economía de la Trinidad. ¿Qué es la economía? La economía tiene que ver con el rol y el papel de cada persona de la Trinidad, su obra. La palabra economía también es del griego y significa administración o gestión de la casa. Entonces, cuando pensamos en la economía de nuestras casas, la pregunta es, ok, ¿qué rol tiene cada miembro de esa casa, de esa familia? A pensar en la economía de un estado, de un país, estamos haciendo la pregunta, o estamos reconociendo de que cada persona, cada parte de esa nación tiene un rol para contribuir al bien total de ese país o nación o lo que sea. Entonces, cuando hablamos de la economía de la Trinidad, estamos diciendo o preguntando, ok, ¿qué rol, qué papel, qué obra tiene cada persona de la Trinidad? Y para buena medida yo voy a citar a Bavinck también por segunda vez hoy. Entonces, Bavinck, que es un teólogo, él escribe eso. La obra de la salvación es una labor de 3 personas en la que las 3 cooperan y cada una realiza una tarea especial. Entonces, cuando Bavinck está hablando de una labor, está hablando de las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones dentro de la Trinidad? ¿Qué hace cada persona de la Trinidad para cumplir las obligaciones del pacto de redención? Entonces, lo que queremos ver con eso es que deberíamos analizar bíblicamente cuáles son los papeles de cada persona de la Trinidad. Y vamos a empezar con el Padre. Entonces, ¿qué es el rol? ¿Qué es la labor? ¿Qué es la obligación en el pacto de redención del Padre? El Padre decreta. Y en eso no vamos a tener tiempo para estudiar todos los versículos, porque los versículos aquí es una porción. Quizás entre semana les puedo compartir un documento que es 12, 13 páginas con
con citas bíblicas mostrando las labores de cada persona de la Trinidad, pero hoy lo que vamos a hacer es resumir su rol y su papel en sus obligaciones, mejor dicho, en el pacto de redención. Entonces, cuando decimos que el Padre decreta, estamos diciendo de que es el Padre que elige, es el Padre que envía, es el Padre que aún prepara. ¿Prepara qué? La palabra dice que Jesús, déjeme leer el pasaje mejor. Ahí no está aquí, pero creo que está en Hebreos 8, si no me equivoco. Pero ese versículo habla de la idea de que una obligación, una labor del Padre es preparar un cuerpo para el Hijo. Entonces, el papel del Padre en este pacto de redención tiene que ver con eso, la elección, la idea de enviar al Hijo y después enviar con el Hijo el Espíritu Santo, de preparar un cuerpo para encarnación del Hijo. Entonces, el Padre tiene obligaciones en el pacto de redención. Bueno, y se me olvidara a mencionar una cosa antes de empezar a hablar específicamente de cada persona. Pero hay algunos textos como donde podemos ver la Biblia hablando de las tres personas juntas, ¿no? En cuanto a su misión, sus obligaciones en el pacto de redención. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:2, 1 de Pedro 1:2 dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, okay, el conocimiento, la lección de Dios el Padre, para la obra santificadora del Espíritu, ya vemos la obra del Espíritu, ¿no? Es esa obra de santificación, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Es decir, que allí en ese texto encontramos un resumen de la economía de la Trinidad, de la obra de cada persona de la Trinidad, en la elección de Dios el Padre, en la santificación y la aplicación de la salvación por el Espíritu Santo y por esa obra de redención. El rocío de la sangre de Jesucristo, el Hijo. Y esa idea se repite también en Hebreos 10:10. Por esa voluntad del Padre, hemos sido santificados por el Espíritu Santo mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, el Hijo, ofrecida una vez para siempre. Okay, entonces podemos ver la interacción, digamos, entre las tres personas de la Trinidad en sus labores, ¿no? Entonces yo quería mencionar eso primero, antes de hablar del Padre, pero bueno, vamos a seguir en eso. Entonces ya hemos hablado específicamente de la obra del Padre y ahora vamos a hablar de la obra del Hijo. Y podríamos decir en el pacto de redención de que la labor del Hijo es cumplir. El Hijo cumple. ¿Qué significa eso? Si en ese pacto de redención, si eso era el plan, era la voluntad de Dios para redimir, para salvar a su gente, ¿cuáles son las obligaciones del Hijo? Primero es la encarnación. Él tenía que encarnarse, ¿no? Asumir un cuerpo para identificarse como un hombre, un ser humano. Pero su identificación como ser humano no termina simplemente con su encarnación. También él se identificó con el pueblo de Dios. ¿Cómo? Por medio de su propia circuncisión primero y después con su propio bautismo, de lo que hemos leído hace un rato, ¿no? Entonces, en el pacto de redención, el plan establecido, el acuerdo era de que el Hijo iba a venir en su encarnación, identificarse con el pueblo de Dios a través del bautismo. También su rol es como mediador y representante de los seres humanos. Entonces, como el segundo Adán,
Él iba a ser el mediador y representante entre Dios, el rey, y la iglesia, su pueblo, el pueblo del reino. Entonces eso fue una parte, es una parte de su obra como el Hijo en el pacto de redención. También eres el fiador del pacto, lo que hemos visto en nuestra serie en el libro de Hebreos, ¿no? Jesucristo es el fiador del pacto. Es una parte de su tarea. También en eso podemos hablar de la obediencia de Jesús, de que él tenía que identificarse con el pueblo de Dios como el segundo Adán, pero obviamente no en desobediencia como el primer Adán, sino en la obediencia. Y hablamos de la obediencia activa y pasiva de Jesús. La obediencia pasiva es de que Jesús asumió un cuerpo, él se encarnó. Eso fue en obediencia, pero de una forma pasiva. Él recibió un cuerpo del Padre. Pero también podemos hablar de la obediencia activa en el sentido de que él activamente tenía que obedecer la ley de Dios. Y también su muerte en la cruz, su traición, la traición contra él, su muerte, su resurrección, también eso es una parte de su obediencia pasiva. Es decir, que Jesucristo, el Hijo, no murió por suicidio, sino era en la obediencia pasiva, recibiendo la maldición que tú y yo merecemos, muriendo en la cruz, algo que tú y yo merecemos. Entonces, una obligación del Hijo en el pacto de redención es la obediencia pasiva y activa. Y en eso es la idea de la imputación. La labor del Hijo también era el reconocimiento que él iba a recibir por imputación la maldición del pueblo de Dios. Y él sabía también de que el pueblo de Dios por imputación iban a recibir la justicia, la obediencia del Hijo en ese gran intercambio. ¿Okay? Entonces el Hijo cumple los términos del pacto. Eso es su rol. ¿Okay? Y ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo aplica. Es decir, que el Espíritu Santo aplica la obra de redención, aplica el fruto del pacto de redención a las vidas de los hijos de Dios. Entonces, podemos identificar en las Escrituras de que un rol, un papel del Espíritu Santo es hablar, es entregar la palabra de Dios a través de los profetas, últimamente por la palabra del Hijo. También el Espíritu Santo tiene la labor de equipar y habitar dentro de los elegidos. Eso fue parte del pacto de redención y en eso el Espíritu Santo está aplicando la obra de redención que el Hijo cumplió en la cruz y en su vida. Es decir, que el Hijo puede vivir una vida perfecta, él puede identificarse como un ser humano, él puede morir en la cruz, puede ser resucitado, pero sin la aplicación de esa obra de redención del Espíritu Santo, para nosotros no significa nada. No nos aplica a nosotros, a menos que por la obra del Espíritu Santo. Y eso fue su papel en la obra de redención, de venir y aplicar la redención a las vidas de los hijos de Dios. Entonces en eso pensamos en la doctrina de adopción. Somos adoptados, somos hijos adoptados de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue santificándonos, como hemos visto durante el culto hoy. El Espíritu Santo equipa también a su iglesia con los dones para cumplir la misión. También el Espíritu Santo en el pacto de redención es el depósito de la herencia que vamos a recibir en ese día final. Entonces ahora en este momento el Espíritu Santo sigue obrando, sigue cumpliendo su papel en el pacto de redención.
y cómo el Espíritu Santo dio la vida en Génesis 1, Génesis 2, soplando en el cuerpo de Adán. Ahora en la redención, en la obra de redención, el Espíritu Santo sigue soplando en la vida de cada creyente, de cada hijo de Dios. Está dándonos la vida eterna. Entonces, hasta hoy, o hasta ahora, perdón, hemos estudiado casi la mayoría de esta definición. Hemos visto que es un acuerdo vinculante, que el pacto de redención establece las identidades del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y eso viene explicando la relación entre ellos, pero también eso explica cuáles son sus obligaciones, su rol en esa relación, la Trinidad. Entonces vamos a pausar ahí. Sé que no hemos visto las sanciones de este pacto de redención. Entonces el plan en 8 días, en la próxima sesión, es que queremos hacer 3 cosas. Primero, queremos terminar esta definición viendo el fundamento bíblico. Y después vamos a responder las críticas que vimos en la última sesión. Y para terminar esta porción del estudio del Pacto de Redención, en 8 días también vamos a ver cuáles son las implicaciones y aplicaciones de ese Pacto de Redención.